La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos al cuarto domingo de Pascua, conocido como el Domingo del Buen Pastor, porque Jesús dice en el Evangelio, escuchen, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Esto es lo realmente interesante. Pastores. Nunca conocí a un pastor. No conozco a nadie que conozca a un pastor. Es un modo de vida que todavía existe, pero en verdad no es parte de la experiencia de la mayoría de la gente en Occidente. Pero, ¿qué tiene esa imagen que sin embargo nos resuena a lo largo de los tiempos, desde las páginas de la Biblia hasta la actualidad? De algún modo, cuando escuchamos acerca de este imaginario del pastor, nos habla el corazón. Conocen el Salmo 23 que todos adoramos. El Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? Y pienso en él muy seguido, ahora que soy obispo de una diócesis, porque cuando presido una misa como obispo, visto la mitra y llevo el cayado. Y el cayado, por supuesto, es claramente un elemento de pastor. Tiene el recodo al final, porque el pastor tiene que traer a la oveja si se ha alejado. Tiene el otro extremo para repeler animales. Así que me identifico todo el tiempo como obispo de diócesis con los pastores. Bueno, lo que quiero hacer es reflexionar un poquito sobre esta imagen del pastor, en primer lugar en relación a Jesús, y en segundo en relación al liderazgo en la vida de la Iglesia. Y mi guía aquí será el actual pastor de toda la Iglesia, el Papa Francisco, porque él ha dicho algo un tiempo atrás que ha permanecido en mi mente desde entonces. Dijo, un buen pastor tiene que estar al frente de su rebaño, tiene que estar también en medio de su rebaño y tiene que estar detrás de su rebaño. Ahora, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a estar al frente. Si el pastor va a liderar el rebaño, bueno, lo tiene que llevar a un lugar que éste no conoce. Tiene que saber algo, tiene que conocer un camino que las ovejas no conocen. Si no, ¿cuál sería el punto? Si no, estaría deambulando con ellas. No, el pastor va un tanto adelante de las ovejas. Sin embargo, si todo lo que hace es ir delante de las ovejas, bueno, a su tiempo se vuelve irrelevante para ellas, pierde contacto con ellas. Está tan lejos adelante que ahora se vuelve indiferente a las ovejas. Así que al mismo tiempo tiene que estar entre las ovejas, en contacto con ellas. Es bien conocido entonces que el Papa Francisco dice que el rebaño tiene que tener olor a oveja. Y luego tercero dice, también tiene que ir detrás del rebaño. Ahora, ¿qué significa eso? Significa estar atento a aquellos que se han alejado, atento a aquellos que se han enfermado, se han debilitado, que son amenazados por depredadores. Si no hace eso, muy pronto no tendremos más rebaño. Así que al frente, sí, en medio, sí, y también detrás, sí, las tres. Apliquemos esa pequeña hermenéutica a Jesús, que dice, yo soy el buen pastor. ¿Va él delante del rebaño? No hay duda. En la época en que me convertí en adulto, existía un gran acento sobre la familiaridad con Jesús. Jesús está con nosotros, es como nuestro hermano, nuestro amigo, todo lo cual es cierto. Pero el peligro es que podríamos domesticar a Jesús, convertirlo demasiado en un tipo amigable. Lean los evangelios usando este enfoque y notarán lo extraño que es Jesús. Hay un pasaje maravilloso en el Evangelio de Marcos, donde los discípulos están con él y dice, estaban maravillados y temerosos. Vayan a buscarlo, creo que está en el capítulo 10 de Marcos. Estaban asombrados con él y estaban temerosos. Bueno, ¿por qué? Porque no era simplemente su compañero, no era simplemente su colega, su amigo, su hermano caminando junto a ellos. Él fue el único que de un modo muy importante estuvo frente a ellos, que los lideró hacia un objetivo que apenas podían entrever. Piensen también en la escena de la transfiguración. Suben entonces a la montaña con Jesús, su amigo, su hermano, y luego se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se transformaron en un blanco resplandeciente y está acompañado por Moisés y Elías. ¿Quién es este? ¿Quién es este personaje extraño
que los está liderando, de hecho, hacia un objetivo celestial. Piensen en el Cristo resucitado, a María Magdalena, Noli me tenere, no me toques. Es que no puedes abrazarme ni contenerme. Jesús que atraviesa las puertas cerradas, que viene y se va, aparece donde quiere. Sí, yo también estaría maravillado y temeroso frente a la presencia de ese personaje. El asunto aquí es que el buen pastor está al frente de las ovejas. ¿A dónde nos conduce? A un lugar que ni ojo vio ni oído oyó. Bien, bien. Ese es Jesús que conduce el rebaño. De acuerdo. El buen pastor tiene que estar entre el rebaño también. ¿Es cierto eso con Jesús? Seguro que sí. El Jesús que come y bebe, especialmente con pecadores y prostitutas, recaudadores de impuestos, conductas escandalosas para su época, para un maestro o un rabí, ser asociado con pecadores públicos. La intimidad de Jesús con sus discípulos. Señor, ¿dónde vives? Bueno, vengan y lo verán. Y permanecieron con él. Jesús en la barca con los apóstoles. Vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. La calmada intimidad que tiene el Señor con sus apóstoles, con sus seguidores. Sí, tiene olor a oveja. Está entre ellos, aun cuando también los asombra y les da un poquito de miedo. Está entre ellos. He hablado antes sobre la interpretación de Jesús por Jonathan Rumi en Los Elegidos. Pienso que es particularmente bueno interpretando esta dimensión del pastoreo de Jesús, donde tú sientes, sí, este es alguien con el que me gustaría sentarme y comer y beber. Así es su intimidad con la comunidad. Y luego, la última cualidad que destaca el Papa, un buen pastor va por delante, está también detrás del rebaño, atendiendo a aquellas que se han quedado atrás, atendiendo a aquellas que están heridas y temerosas y excluidas. Bueno, miren a los evangelios, cuán importante es esto en el ministerio de Jesús. Saliendo al encuentro de la mujer samaritana en el pozo, que era excluida por sus compañeros. Yendo al encuentro del ciego de nacimiento, que está muy marginado de la sociedad. Y cuando sale al encuentro de Zaqueo, este jefe de recaudadores, es decir, alguien que era odiado particularmente por su pueblo. Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Piensen en su acercamiento a los pecadores y las prostitutas. Piensen en la mujer sorprendida en adulterio. El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Jesús está muy atento a aquellos que se han quedado atrás. El asunto es, efectivamente, Él es un buen pastor en estos tres sentidos. Ahora, miremos finalmente a aquellos que se les ha asignado la tarea de liderar en la iglesia, y esa es mi tarea como un obispo de una diócesis. ¿Deberían estar los líderes de la iglesia en cierto sentido al frente del rebaño? Sí, porque no estamos simplemente vagando con nuestra gente. No somos solo una figura amigable, sino que intentamos conducir a nuestra gente a cierto lugar que no comprenden del todo. Es por esta misma razón que los pastores en la iglesia deberían ser también teólogos y deberían ser también personas de oración. Porque vean, ¿qué es lo que hace el estudio de la teología? ¿Qué hace la oración? Te elevan a este reino más alto para que comprendas a dónde está yendo la iglesia. No perfectamente, pero de un modo más intenso. Comprendas a dónde debería estar yendo la iglesia. Obispos, sacerdotes que no pueden articular una visión para su gente, podrían ser amigos, podrían ser camaradas para su gente, pero no los están liderando. He descubierto que en mis años, ya sea como rector del seminario de Mundelein, como obispo auxiliar en Los Ángeles, ahora obispo de Winona Rochester, el liderazgo es una gran parte de mi trabajo. Tal vez la parte principal del trabajo es proveer una visión. El pastor tiene que estar al frente.
Pero luego el mismo principio, si es solo eso, solo está al frente de la gente, entonces perderá contacto con ellos. No, el buen pastor tiene que estar entre su gente, de verdad, con olor a oveja. Pienso en esto en mi propia experiencia liderando en la iglesia. Cuando era rector en Mundelein, tenía el hábito de que cada mañana, antes que comenzara la misa, me despertaba y realizaba los anuncios a la comunidad. Bueno, eso servía a cierto propósito. Estaba comunicando ciertas breves informaciones, pero mi propósito principal al hacerlo era señalarle a la comunidad: aquí estoy entre ustedes. Si necesitan algo, aquí estoy. Si tienen una pregunta, aquí estoy para contestarla. Si se está desatando una crisis, bueno, aquí estoy entre ustedes. Y creo que aquí seguía al cardenal Mayer, que fue arzobispo de Chicago muchos años atrás. Él habló del ministerio de la presencia. Y esa frasecita permaneció en mi mente por un largo tiempo. Una gran parte del ministerio del pastor es estar presente. Algo con lo que me he topado ahora que soy obispo de esta diócesis, y como obispo soy el padre espiritual de mi diócesis. Y tal como un buen padre se presenta a los eventos de sus hijos, en sus partidos y sus torneos, en sus conciertos y lo demás, esa es una gran parte de mi tarea como pastor de la diócesis. Es aparecer, es estar presente, es ir a una parroquia, decir misa y estar allí con la gente. El fin de semana pasado estuve en una parroquia e hice un recorrido por el salón luego de visitar todas las mesas. De acuerdo, el buen pastor se supone tenga el olor de las ovejas. Está al frente, sí, pero también en medio. Y luego, tercero, el buen pastor tiene que estar detrás del rebaño, especialmente atento a aquellos que están batallando, que son inmorales, que se sienten aislados. Mucho de mi ministerio en Internet, ustedes lo saben, ha sido salir a buscar a los desafiliados. Hay ahora ejércitos de católicos, especialmente jóvenes católicos, que han dejado la iglesia, y esa es la razón por la que he desarrollado el ministerio Word on Fire. Es utilizar las redes para llegar a aquellos que, por la razón que sea, han abandonado o dejado, se han ido enojados o solo alejado, porque estoy intentando estar atento a aquellos que se han alejado de la comunión con el rebaño. Algo en lo que pienso aquí, tal vez ya lo haya citado, pero el cardenal George de Chicago, hablándoles a los estudiantes de Mundelein varios años atrás, les dijo: es grandioso que enseñen la doctrina moral de la Iglesia con esa claridad. Estoy contento que lo hagan, y lo creía realmente. Pero dijo, si todo lo que hacen es soltar esa enseñanza sobre la gente y luego se marchan, no estarán logrando mucho. No serán, dijo él, un pastor. Excelente reflexión. El pastor sí dice la verdad, lidera a su gente, pero también está muy atento a aquellos que, por la razón que sea, tienen dificultades haciendo carne esas verdades. Así que Jesús, gracias a Dios, tenemos al buen pastor. Al frente de nosotros, sí, entre nosotros, sí, detrás nuestro también. Que los pastores de la iglesia que están participando del oficio de Cristo, el buen pastor, tengan esas mismas cualidades. Y Dios los bendiga.